Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un episodio más de Entre Brujos y Brujas, este podcast que ha sido diseñado y creado totalmente para ustedes. El día de hoy me acompaña Daniela Zarza. Daniela Zarza. Ella es arquitecta especializada en paisajismo, ¿ok? Entonces, bueno, nos viene a platicar el cómo desde su trabajo también se aplica un poquito de Feng Shui, un poquito de movimiento energético, porque es súper importante el crear una atmósfera donde nosotros podamos fluir con la energía del lugar, sobre todo cuando es en las casas o incluso las oficinas, preparar los negocios para que fluya la energía de una manera adecuada. A ver, platícanos. Correcto. Pues sí, realmente el Feng Shui básicamente pues se trata de la armonía entre el espacio y los individuos que estamos en ese lugar. Entonces, pues bueno, primeramente como arquitecta, pues es fundamental, ¿no? Tener la armonía de un espacio, tanto en su distribución como pues en temas estéticos, ¿no? Que al final lo bonito de esta carrera es que pues es muy interesante el complementar y no enfocarte únicamente en una cosa, sino dar el 100% en el sentido de unir tanto la funcionalidad como la estética. Y bueno, estos dos elementos pues son naturalmente armoniosos, ¿no? Cuando los logras conjugar. Entonces, tanto como en el área de arquitectura como de paisajismo, pues siempre buscamos un lugar armonioso, pues bueno, para que la gente que los habita pueda tener un espacio propio y que pues tenga esta fluidez pues de energía. Esto puede aplicar también para el tema económico, para el tema del desarrollo de la misma función de pues la gente que habita un espacio. A ver, platícanos de tu trabajo, se me hace algo súper interesante desde un comienzo, porque aunque tú tengas como este sentido de la estética y de más o menos los elementos que necesitas, me imagino que te adaptas totalmente a cómo es la persona, ¿no? Claro, Para claro. poder, así como que primero medio le haces al psicólogo y creas como un Sí, perfil, ¿no? sí, sí, sí. En realidad, pues bueno, el proceso es el primer contacto con el cliente, es platicarle un poquito de este desarrollo para que sepa cómo se va a llevar el proceso, tanto de sea un proyecto de arquitectura como de paisajismo. Lo primero es, pues bueno, hacer una visita al sitio para poder estar presente en el espacio, considerar muchísimos elementos y obviamente platicar con el cliente. Lo primero que se hace es platicar con él en el sentido de qué es lo que está buscando. Si tiene alguna idea de referencia, si tiene normalmente hay veces que ven algo en algún lugar o en Pinterest, que es muy famoso como para ver estas opciones. Y bueno, yo les pido algunas referencias para saber un poquito más o aterrizar la idea que me platican. Una vez que ellos ya me platican las ideas, se toman medidas, se hace un reporte fotográfico, se ven también temas de orientaciones, que eso es muy importante, tanto en arquitectura como pues en el mismo tema del Feng Shui. Todo gira en base a los puntos cardinales, que son pues básicos, ¿no? Para temas de orientaciones o dónde colocar una cocina y que, por ejemplo, los vientos dominantes no hagan que el humo o cosas así que se cocinan se regresen a la casa, sino que más bien estos fluyan. Entonces, hay varios elementos a considerar, por eso es tan importante la visita. Posterior a esto, lo que hago es un aterrizaje en el sentido económico presupuestal, ¿no? Porque muchas veces el cliente, digamos, yo le pido que haga la carta a Santa Claus, aterrizo las ideas en tema económico y sobre eso, que le llamo un presupuesto paramétrico, sobre eso yo ya les digo, ok, las ideas que platicamos junto con las ideas que yo tengo cuestan tanto. ¿Cómo estamos en ese sentido de presupuesto, no? Y ya me dicen, ok, está perfecto, o ok, vamos a bajarle, o ya ahí entra un poquito del La trabajo de, posibilidad exacto. económica que pueda tener. Sí, claro, es un factor muy importante a la hora de diseñar. Entonces, pues ya sobre eso nos vamos yendo, vamos haciendo las modificaciones hasta que logramos que la propuesta, tanto estéticamente como económica, se adapte a las posibilidades y al gusto del cliente, ¿no? Y pues obviamente lograr un proyecto pues integral y armonioso, que es el principal objetivo.
Ok, en esta parte del paisajismo te centras mucho en en las áreas verdes. Sí, totalmente. Básicamente el tema de paisajismo se dedica al diseño de los espacios abiertos. Tiene mucho enfoque al tema que tiene que ver con las plantas, pero bien puede ser, no sé, por ejemplo, un espacio como una plaza, por ejemplo. Todo el tema que esté abierto, la recepción de la plaza, las áreas verdes, áreas de convivencia, por ejemplo, todo ese espacio abierto puede diseñarlo un paisajista. Ok, por ejemplo, se me viene ahorita que muchas de las personas que seguramente nos están viendo se empieza a utilizar o siento que ha sido una tendencia últimamente a dejar como estos cubos en medio de la casa de plantas, Ujú. ¿no? Eso sería también como parte de lo que tú Sí, haces, ¿no? claro. Sí, tanto proyectos a interiores, que un poquito se le llama como interiorismo verde, Ujú, que también puede ser todo el tema de decoración en cuanto a plantas, macetas, o como bien dices, a veces tenemos pequeños jardines interiores o ujú. grandes, espacios que cumplen una función, por ejemplo, un acceso, ¿no? Y tenemos, no sé, un muro tal vez, de qué manera darle vida, Ujú. que puede ser mucho con ayuda de las plantas como para que sea un remate visual importante, ¿no? Parte también de esto cuando no se diseña desde cero, sino pues que llegamos a complementar esta parte del proyecto arquitectónico. Lo que se hace es rescatar o buscar los puntos más importantes dentro del espacio que llamen más la atención, que solemos llamarle puntos focales. Entonces esos puntos focales lo que hacemos es realzarlos para que realmente tengan esa jerarquía dentro del espacio y pues bueno, hacerlos lucir, ¿no? Que pues Ujú. realmente para eso fueron diseñados, ¿no? Claro. Hablabas un poquito del Feng Shui, que sé que tú como que te has metido un poquito a estudiarlo precisamente para integrarlo a esta parte. Sí, Como arquitecta, aparte de plantas que utilizas. pues bueno, parte precisamente del Feng Shui es la composición de todos los elementos. Ujú, Entonces, por ejemplo, es como básicamente es el yin y el yang. Y en el caso del paisajismo, pues de los elementos tanto arquitectónicos como naturales y los elementos pétreos, que en este caso son temas como piedras, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una piedra de tipo volcánica, que suelen ser piedras como muy rugosas, muy rugosas. Como el porosas, tesontle. Ok. exactamente, exactamente, como ese tipo de piedra. Ujú, Si te fijas, la textura es totalmente rugosa, entonces lo que hacemos es contrarrestarlo o contraponerlo contra una planta, por ejemplo, de hojas más lisas, ¿no? Entonces ahí estamos jugando con las dos texturas que vendrían siendo como el yin y el yang. ujú. Es buscar ese equilibrio dentro del espacio y pues bueno, en el tema del jardín la verdad es que hay las plantas de por sí ya son elementos que naturalmente armonizan el espacio, pero sí hay ciertas condicionantes, por ejemplo, para un tema de interiores normalmente no se recomienda tanto poner plantas que terminen en pico. Ujú, sí, claro. O bien, por ejemplo, si existen, que tampoco está del todo mal, ahí es donde entra la parte de Feng Shui, donde tenemos que armonizar ese espacio. ¿Cómo podemos ponerle la contraparte para que pueda estar en equilibrio? Digamos que como en todo, nada es bueno y nada es malo, solo hay que encontrar su equilibrio. Entonces, por ejemplo, algún espacio muy oscuro, podríamos poner un elemento de agua, ¿no? Ujú, Entonces, el agua es un elemento que es el elemento que nos da equilibrio naturalmente. Es el ujú. único elemento en la naturaleza que lo pongas donde lo pongas siempre va a estar de forma horizontal y totalmente equilibrado. Entonces, por ejemplo, el tema del agua es un elemento muy importante que podemos usar tanto en el tema arquitectónico, ya sea interior o exterior. Entonces, hay diferentes variables que podemos usar para pues hacer el espacio armonioso y pues obviamente de acuerdo a cumpliendo una función y cumpliendo en el sentido estético al gusto del cliente. Fíjate que esto es bien interesante porque aquí en México
de menos voy a ser la culpable de hacerle la publicidad a las lenguas de suegra, Sí, estos sí, que sí. parecen como machetitos ahorita Sí. que mencionabas, porque yo les digo, para proteger su casa, pongan en la parte de afuera sí o sí hablando de la parte energética, ¿no? Y Claro. clávenle un ajito macho, o soy fan de los helechos machos también Muy bonitos. para esta parte de proteger. Entonces, de repente llego yo a un espacio y les digo, a ver, necesitamos esto, pero no llevan como tal una armonía, sino, bueno, en función de la planta, más bien, y de qué necesita la persona. Por ejemplo, hay lugares donde de verdad llegas y la energía de los vecinos es como bien negativa para Sí, contrarrestarla, ¿no? sí, sí, sí. Pero a lo mejor nos falta la parte armónica, la parte que tú le metes, ¿no? Sí, pues bueno, como bien dices, hay ciertas plantas también que, y algunas de ellas, pues tal vez contradictoriamente son puntiagudas, como por Ujú. ejemplo, bien le dices, la que le llaman lengua de suegra, también le La dicen sábila. la sábila también, que son plantas que nos ayudan a limpiar el Ujú. aire. Entonces, por ejemplo, son muy buenas tenerlas en el interior, pero volvemos a lo mismo, o sea, no es que estén mal, solo hay que revisar el espacio donde se están colocando y dónde se están colocando para saber si eso nos suma o nos está restando. En el caso en que nos esté restando, pues bueno, habrá que moverla del lugar, o bien si está en ese punto, habrá que buscar otro tipo de elementos que lo puedan contrarrestar, como por ejemplo, te digo, el tema del agua, ¿no? O sea, a lo Ujú. mejor tienes eso y tienes una fuentecita, puede ser pequeña o grande, que nos está haciendo este movimiento del agua. Del agua y Entonces, fluir de energía. exacto, Ujú. entonces entre la planta y el agua podemos ahí armar una buena composición, que bueno, pues nos va a ayudar a esta parte como de equilibrio energético. ¿Qué pasa? Porque estoy segura que tú trabajas principalmente aquí en México. Ujú. ¿Qué pasa para ti cuando llegas a trabajar un lugar y te encuentras con una persona tilichenta? ¿Tilichenta? ¿A qué te refieres con tilichenta? Que tienen el cuarto de los tiliches y que Ah, son ok, ok. acumuladores de este taponcito para Por si me por sirve. si me sirve, Ok. este corcho por si me sirve. Y así que hay casas que de verdad pareciera que ni puedes atravesar o ni puedes pasar de todo lo que tienen por si les sirve algún día. Pues mira, de entrada creo que un lugar donde está tanto acumulamiento de cosas, primero te habla de la persona. Entonces, la persona claramente tiene algún problema de tema aprensivo, ¿no? Ujú. Entonces, de entrada nos habla que el dueño o dueña del hogar, pues ya trae un problema no armonioso, ¿no? O sea, ya Ujú. tiene, no, más bien, no cuenta con una armonía en su persona, y como todo, ¿no? Se refleja en lo que decimos, en lo que hacemos, en cómo nos vestimos y en cómo está nuestro hogar, precisamente. Entonces, de entrada, pues sí tendríamos que hacer una limpieza de todo eso, porque algo fundamental para que pueda fluir el chi, que es Ujú. básicamente en lo que se concentra el feng shui, en que éste pueda fluir, que es la energía vital que todos tenemos y que Ujú. existe en el universo. Entonces, para que esto pueda fluir, primero necesitamos una limpieza, ¿no? O sea, no se puede querer armonizar algo con una planta o sea, por más elementos que le metas, si el Si tienen espacio la no está limpio. televisión de la Sí. abuelita ahí. Esto se lo pregunté porque quería que ella lo dijera. Yo lo he dicho Sí. en muchas ocasiones, el hecho de en una casa no debe de existir el cuarto de tiliches. Eso es un invento del mexicano, que de verdad le designan toda una habitación a todo aquello que no utilizan. Claro. Y entonces no permiten precisamente que se dé este flujo de energía. Pero aquí está la experta que lo está diciendo y respalda lo antes dicho, y que tienen que aprender a desprenderse, a Claro. trabajar en esa situación, porque así tengan a la arquitecta más fregona en todo México para arreglar sus espacios y darles armonía. Si ustedes no quieren desprenderse del televisor de bulbos de la abuelita, es muy difícil que se pueda trabajar con una persona así. Sí, claro. Y, por ejemplo, también como en el tema de diseño, pues es complicado de repente modificar
habitaciones o modificar ciertas cosas, porque bueno, estás hablando con una persona que está totalmente cerrada, ¿no? Entonces, en el tema de diseño, pues sí necesitamos tener como esa apertura para que, pues bueno, las ideas puedan rebotar fluidamente, armoniosamente, tanto con el cliente como pues con el profesionista que pueda estar pues diseñando el proyecto. Entonces, de entrada, pues sí o sí se necesita un espacio limpio para que podamos fluir. Hace poco, de hecho, conocí tengo relación con una terapeuta que me estaba platicando que a su hijo, lejos de regañarlo, por ejemplo, para que recoja sus cosas o demás, ella le enseñaba que tener un espacio limpio más allá y ordenado, más allá de que tenga que ser un deber, es que te hace sentir una satisfacción. Claro. Entonces, la verdad se me hizo una manera muy bonita de poder enseñar desde chiquitos como esa parte de la limpieza, no nada más como un deber ser, sino como algo que te va a hacer sentir mejor. El estar en un espacio arreglado o demás, siempre te va a hacer sentir mejores. Totalmente. Por ejemplo, cuando, no sé, todos tenemos la clásica silla o el clásico sillón donde llegamos y tenemos toda la ropa tal vez de la semana, ¿no? Entonces, yo creo que varias personas hemos experimentado que al momento llega el día en que tienes que limpiar eso o que ya lo vas a limpiar, cuando terminas, o sea, inmediatamente se siente esa armonía y esa satisfacción tanto en el hogar como en tu persona. Entonces, pues sí, es bien importante pues que todo lo que tenemos a nuestro alcance, como todo, tenga esa congruencia, ¿no? Por más bien que esté diseñado un jardín o por más bien que esté diseñado una casa, si la persona no está en armonía o viceversa, pues es difícil que la energía pueda fluir al 100%, ¿no? Entonces, es la parte importante de estar congruentes con todo lo que hacemos, con lo que decimos y con lo que somos, ¿no? Básicamente. Fíjate que ahorita se me vinieron 2 preguntas. La primera sería, ¿qué hay de no meter plantas a las habitaciones? Ok, pues mira, creo que es un tema ya... ¿Como tabú? Sí, exacto, como tabú. Incluso ya recientemente hay mucha información sobre los beneficios de tener plantas dentro de la habitación. Que mejoran la respiración, sí, ¿no? Lejos claro. de lo que se pensaba. Sí, muchos decían que, pues bueno, en la noche es cuando las plantas sacan todo el dióxido de carbono, entonces era un tema que pues era como, pensaban que por estar ahí dentro, pues tal vez te iba a pasar algo, ¿no? Pero pues lejos de eso, lo que hace el proceso natural de las plantas, pues bueno, es acompañar, ¿sabes? Y al final son seres vivos como nosotros, entonces siento que la convivencia en ese tipo de entornos pues es vital para todos. Claro. Y luego se siente, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en el tema arquitectónico, bueno, el paisajismo entra como último. Hablando de una casa nueva, nosotros vamos a entrar más o menos cuando entran las carpinterías, que es ya cuando no hay albañiles, cuando ya no hay obra negra, ya casi somos los últimos. Entonces, la verdad es que por muy bonita que esté la casa, por muy nueva que esté, se siente totalmente diferente cuando llegan seres vivos, en este caso plantas, a habitar el espacio. O sea, naturalmente se siente mucho más cálido. Y eso creo que hace también un sentido de pertenencia mucho más pronto entre el dueño, el cliente y pues el espacio, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, mi casa está llena de plantas, todos lados, la regadera, el baño, cocina, todos lados hay plantas, me gustan muchísimo y la verdad es que siempre he recibido comentarios muy bonitos como del interior, ¿sabes? Más allá de que se ve bonito, siempre me ha tocado mucha gente que entra y que me dice, oye, se siente muy bien tu espacio, ¿no? Y pues bueno, o sea, en mi opinión creo que más bien deberíamos todos tener por lo menos una plantita dentro, pues para que nos dé esa calidez en los espacios. Ahora, aparte, dentro de la arquitectura, creo que también te toca ver la parte de la colorimetría. Sí, claro. ¿Qué tan importante es? A veces de verdad que le cambiamos el color a una sola pared de la recámara y bueno, le das un giro.
Sí, 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 es importantísimo, tanto en el tema de arquitectura como en el tema de Feng Shui, como en el tema de percepción de los espacios, ¿no? O sea, simplemente la combinación entre colores cálidos, todo el estudio del color que hay, pues es importantísimo para el tema del diseño en este sentido de arquitectura. Y pues como bien dices, cambia totalmente un espacio, ¿no? No es lo mismo tener un espacio todo pintado de negro a tenerlo en color blanco o en colores más cálidos. No es lo mismo tener colores que tal vez no están, digamos, como en la gama, se siente diferente a cuando están en una misma paleta de color, ¿no? O sea, sí, la verdad es que también el tema del color es fundamental a la hora del diseño y de la armonización de un espacio. Inclusive, por ejemplo, en el tema de paisajismo, yo cuando hago proyectos, digamos que entrego o muestro una paleta de color al cliente y esa paleta de color va pegada junto con la paleta vegetal, ¿no? Suelo poner plantas que entre sí sus colores se complementen y pues bueno, se logra una armonización del espacio bastante interesante. Ok, ¿qué otro elemento podrías llegar tú a considerar? O sea, me dices, va el elemento agua, las piedras, que bueno, puede ser el elemento tierra, el aire, ¿qué cuidas? ¿Las ventanas, las entradas y las salidas de aire? Sí, por ejemplo, en el tema de arquitectura, como te mencionaba, es muy importante, por ejemplo, saber de dónde a dónde circulan los vientos dominantes. ¿Esto qué nos va a permitir? Que, por ejemplo, si hay un espacio donde le da completamente el atardecer, que digamos que son las horas más fuertes de sol, es importante que tal vez ese espacio tenga una ventana a la mejor de mayor dimensión para que pueda circular mejor el área. Y bueno, tal vez no tanto en la dimensión, sino que pueda permitir que el aire entre y salga. Eso es muy importante. Incluso, por ejemplo, uno como arquitecto puede jugar con cómo quiere que pase o circule el aire en cierto espacio. Por ejemplo, si tú pones una ventana en este espacio arriba y otra enfrente, lo que va a hacer es una circulación totalmente directa y entonces a la parte de abajo no va a llegar aire. Entonces, en ese tipo de espacios, por ejemplo, lo que se hace es, si lo que estamos buscando es que entre aire, por ejemplo, se puede poner una ventana arriba y otra abajo y lo que va a hacer es una especie como de chimenea, que bueno, en sí así funcionan las chimeneas. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, en los espacios, así podemos jugar con el... Que es súper importante Sí, la ventilación, porque súper un lugar importante. encerrado, al rato la persona se siente como atrapada y tampoco va a fluir. Sí, claro. Y por ejemplo, en el tema de paisaje, pues es muy importante, sobre todo en las plantas que estén al interior, ¿no? Hacer una selección de qué plantas pueden permanecer en un espacio un poco más encerrado y qué plantas, por ejemplo, sí las pudieras tener al interior, pero sí necesitan mucho más aire, ¿no? En este caso, por ejemplo, un helecho siempre va a necesitar humedad y mucha circulación de aire. Plantas de hoja más gruesa, que no sean suculentas, ni nada de cactus, pero por ejemplo el tipo, los aloes vera, la lengua de suegra, como bien mencionabas, hay otra muy resistente que se llama samioculca, esa también, por ejemplo, las pones donde sea, esas nos funcionan como elementos importantes de refuerzo para espacios muy encerrados. Entonces, ese tipo de plantas en esos espacios lo que hacen es que a ese lugar donde tal vez no está llegando bien el aire, lo complementamos o lo contrarrestamos con el tema de colocar una planta de este tipo ahí. Entonces, pues sí, tenemos ahí también el tema del aire. También puede ser, por ejemplo, el tema de la madera, es muy importante, por ejemplo, un tema de árboles, ¿no? Tal vez es un jardín muy grande, muy chiquito, pero se está buscando que se pueda tener, no sé, una hamaca abajo, una pequeña salita al exterior, abajo. Entonces también el tema del uso de árboles, pues es bien importante, ¿no? Si te sale una clienta como yo loca, va a decir, necesito en mi vida un limón y un pirul, y no sé dónde lo vas a poner, pero necesito un pirul en la vida, ¿no? Adentro de la casa. Y sí, de repente, o sea, es mucho a gusto también del cliente, ¿no? Lo que dices. Sí. O sea, a veces me imagino has de hacer milagros porque
llegará quien diga, quiero un higo, y tú así de, pero no hay espacio para un higo, ¿no? Sí. Pues digo, ahí también entra un poco o un mucho mi labor o mi expertise en eso, de decirle, ok, mira, para el espacio que tienes nos funciona esto, ¿no? Ya si el cliente de plano dice, no, yo lo quiero, ahí sí ya es como de, ok, la advertencia está, claro que podemos trabajar para eso, pero, por ejemplo, simplemente hay especies, no todas las especies de árboles pueden ir al interior. Claro. Entonces, solo ciertas especies. Entonces, ahí es un poco de explicarle y educar al cliente sobre que al final estamos hablando de un ser vivo. No podemos solo nosotros tener como esta parte egoísta de decir, lo quiero aquí, lo voy a poner aquí, porque no va a funcionar. O vas a tenerlo que estar cambiando cada X tiempo. 6 meses, 3 meses o una cosa así. Entonces, ahí ya también entra como esa parte del cliente de decir, como su decisión, ¿no? Pero mi labor o mi ética tiene que estar en el sentido de exponer todas las cartas sobre la mesa, sus pros y sus contras, y sobre eso pues orientar y educar al cliente a tomar la mejor decisión para que en el tema de, por ejemplo, en el paisajismo, para que el tema del mantenimiento no se vuelva una situación complicada, sino que sea algo que también esté fluyendo dentro del mismo espacio, ¿no? Por ejemplo, poner plantas que tal vez son de sombra en el sol, pues no va a funcionar y el mantenimiento, el espacio se va a volver ahí poco armonioso o incongruente, ¿no? Entonces ahí es donde entramos nosotros para hacer las recomendaciones de qué especies y siempre basadas en lo que quiere el cliente. Por ejemplo, me ha tocado clientes que me dicen, oye, es que yo quiero flores aquí. Entonces, ahí entra mi labor de proponerle las plantas que puedan ser propicias con flor para ese espacio. Entonces, es un poquito como el rebote entre el cliente y yo pues estar puliendo el proyecto. Claro. Para que se logre pues su gusto, pero también que sea un espacio funcional. Ok, ¿qué pasa cuando en un espacio aparte tienes el factor de los animales? Porque ahora que las personas ya no quieren tener hijos, sí, y ahora tenemos perrijos, gatijos, claro, y bueno, y de todo. Y de todo, sí. Y de todo. ¿Qué pasa? ¿Cómo jugar con esto? Porque creo que sí es un tema totalmente... Sí, claro, volvemos a lo mismo. O sea, al final y al principio volvemos a tocar el tema de que son seres vivos. Si la familia tiene un perrito o una mascota o lo que sea, estoy segura de que la mayoría lo considera como parte de la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues si buscamos que, por ejemplo, si el perrito tiene su espacio ya en el jardín donde va al baño, se tiene que respetar. Claro, se respeta, espacio, ¿no? Claro. Entonces, mi labor ahí entra en, a lo mejor si es un espacio no tan bonito, ver de qué manera lo podemos hacer estético sin que pierda la función para, pues, el animalito, ¿no? A lo mejor hacer algún arenero, ¿no? Sí, o podemos, no sé, digo, todo tiene que ser en base a algún proyecto, pero pudieras poner algún tipo de jardinera donde no te dé la visibilidad directa, tal vez, no sé, si estás hablando que está el comedor y la sala y está el jardín, y enfrente es donde va el perrito, a lo mejor bloquear un poquito esa visibilidad con algún elemento vegetal, como para que si el perrito va o el espacio no está como tan limpio, pues no sea un factor que afecte, por ejemplo, a la vista de la casa, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que trato de ser muy respetuosa en ese sentido también con los animalitos. Si ya tienen lugares específicos, pues bueno, hay que considerarlo tal cual como una persona que me pueda decir, oye, es que este espacio quiero, no sé, un gimnasio, quiero un área quiero una terraza. O sea, es tal cual como si el perrito me lo dijera, pero pues más bien ahí es un tema de platicarlo ahí es mi baño. Ajá, si ahí ya es su baño, no le vas a venir como a mover todo eso. Entonces sí, también es un aspecto que en proyectos donde existen las mascotas, pues también se toman en cuenta también las necesidades de ellos. Y ya para cerrar, me gustaría que hicieras como un resumencito de qué plantas le aconsejas a la gente tener en sus casas.
Ok, pues bueno, en este sentido, si hay espacios muy cerrados, como ya lo mencioné un poquito antes, hay plantas en específico que nos ayudan a limpiar el aire. Entonces eso también nos va a ayudar a que el espacio funcione y fluya mejor. La lengua de suegra, la sábila es muy buena, que además la puedes usar para mil cosas, entonces buenísima. Hay una que se llama Samioculca, que también es de las plantas más resistentes que van a poder encontrar. Los teléfonos. Los ¿Verdad? teléfonos también son buenísimos, ya sea que los tengas en agua o en tierra, son muy buenos. También los helechos, el helecho macho es bastante bonito y ayuda mucho, nada más que ese, por ejemplo, sí hay que tenerlo en un espacio donde haya buena circulación de aire. Y pues bueno, estas plantas como para limpiar el aire, pero en general si quieren plantas para interior, pues básicamente son las de hoja grande o que son totalmente verdes, como por ejemplo una hoja elegante, una piñanona. Una eh, palma. Hay palmas, sí, claro, que además funcionan muy bien en el interior. Entonces, pues sí, básicamente lo que yo les recomendaría es revisar bien el espacio previo a dónde quieren poner un elemento, ¿no? Por ejemplo, muchas veces las suculentas las queremos poner dentro y realmente no nos van a funcionar porque necesitan sol y necesitan mucho aire. Entonces, sí les recomendaría que así como si van a tener un perrito o cosas así, checar las necesidades de la planta, de la especie, no olvidar, es muy importante no olvidar que estamos hablando de seres vivos y que pues bueno, como tal hay que acompañarlos y pues esto nos va a ayudar a que ellos pues nos acompañen también de mejor manera, ¿no? Es una parte como simbiótica de generar ese espacio. Ok, pues muchas gracias por haber Gracias a aceptado ti. esta entrevista, por acompañarnos el día de hoy. Ya les dieron varios tips de cómo funciona esto de fluir. Y bueno, aparte van a estar apareciendo los datos aquí de la arquitecta por si usted, como yo, no tienen la más remota idea de cómo armonizar y nada más de repente metemos plantas a lo loco. Pues ahora sí que háblenle a la experta y seguro que ella les dará muy buenas sugerencias, tanto para su negocio o para su vivienda, de cómo pueden adaptar estas plantas a su vida y fluir de mejor manera. No olvides tener tus pies en la tierra sin dejar de mirar tus sueños. Adiós.